Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de libertad, de reflexión y de debate de la televisión pública. Esta es la primera vez en que hacemos una grabación en el estado de Chiapas. Nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez. Hace muy poco, el sistema chiapaneco de radio y televisión patrocina este programa. Queremos rendir con esta ocasión homenaje a un gran poeta mexicano, Jaime Sabines, que fue al mismo tiempo una representación intensa de lo local y por ello mismo un hombre universal. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Están con nosotros tres personalidades chiapanecas que representan con inteligencia y con identidad esta porción tan querida del territorio y del alma nacionales. Está a mi derecha el doctor Andrés Fábregas Puig, nativo de esta ciudad, que inauguró para la antropología mexicana los estudios sobre las culturas rancheras. Su libro La formación histórica de una región, Los Altos de Jalisco, es un clásico en la antropología mexicana. Y escribió Chiapas, Culturas en Movimiento. Es actualmente el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas. Está con nosotros Jorge Mandujano, que es un periodista intelectual de valía, ha colaborado en diversos diarios nacionales, ha recibido el premio de literatura en 5 estados del sur del país y ha publicado 2 libros notables de poesía, uno de poesía y uno de cuento, Avena Abierta y Antología Personal. Está con nosotros una poetisa chiapaneca, y vaya que las ha habido y muy valiosas, que es poeta y promotora cultural, ha publicado 10 libros de poesía, están consignados en antologías nacionales y extranjeras, es presidenta de la corresponsalía de Tuxtla, del Seminario de la Cultura Mexicana, y tiene un libro notable sobre los poetas chiapanecos, escriben sobre Jaime Sabines. Bueno, vamos a comenzar por el hombre. Todos, sobre todo las nuevas generaciones, han oído hablar, han leído, han sentido o han incluso vivido intensamente la poesía de Jaime Sabines. Es conocido como un hombre muy leal a su entorno, a su pueblo, a su naturaleza. Un hombre que despertó a las nuevas generaciones al conocimiento y al amor de la poesía, y también alguien que habló con la voz de todos, alguien que habló con el lenguaje llano y sencillo. En ese sentido, para mí, es un poeta de la gran tradición de la lengua española, que es la tradición del romancero, y también de la enorme tradición de la literatura latinoamericana. Vamos a comenzar platicando con nuestro amigo, el doctor en antropología. ¿Cuál fue el ambiente cultural y social y familiar en el que se formó Jaime Sabines? ¿Qué de ese ambiente tuvo que ver desde el principio al fin con su obra y con su poesía? Bueno, Jaime es muy tuxtleco en primer lugar, y si alguna característica conservó en su vida es que fue siempre un chiapaneco convencido. Hay chapanecos menos convencidos. Hay chapanecos menos convencidos, y Jaime fue un militante de la chapanequidad. ¿Qué es la chapanequidad? La chapanequidad es esa identidad que nos integra a todos los chapanecos dentro de esta enorme variedad cultural que tenemos, ¿no? Quizás somos una de las tierras más variadas culturalmente, y eso lo entendió muy bien Jaime Sabines, quizá porque su padre era del Líbano, él tenía aire de árabe tuxtleco. Así es. O inauguró, digamos, esa etnia para nosotros. Y su ambiente familiar fue muy intenso, el amor del padre fue muy intenso,
Él cuenta... Su abuelo o bisabuelo materno fue el héroe liberal a cuyo Joaquín Miguel nombre... Gutiérrez. Exactamente, por eso se llama Tuxtla Gutiérrez. Así es. Fue el padre de su madre. Era su abuelo porque era el padre de Doña Luz. El padre de Doña Luz. Es muy importante. Muy importante. De ahí heredó, digamos, Jaime un gran arraigo a su tierra y una visión política sobre México, ¿no? Fue políticamente siempre un liberal, ¿no? Sí. Y una cosa muy importante también de Jaime Sabines es que fue criado por el padre en un ambiente de mucho esfuerzo. Jaime vendió telas. Háblanos del padre, es muy importante. El padre de Jaime era militar. El mayor. El mayor, fue capitán, luego fue mayor. Era un militar violento, no era un hombre nada fácil. ¿Prototipo criollo? No prototipo criollo, más bien... Mestizo. Más bien mestizo, efectivamente, más bien mestizo. Pero de la tradición liberal, no de la caciquía. No, de la tradición liberal, absolutamente. Con un hijo preferido que era Juan, el mayor, ¿no? Sin embargo, con un gran amor para sus otros dos hijos, Julio y Jaime. Incluso el que Juan fuera el mayor le mereció ser el más chicoteado, como decimos en Chiapas. Claro, es decir, que se enfrenta más a la personalidad del padre. El que se enfrentaba más al padre. Y Doña Luz siempre fue la madre protectora. Ellos salieron al extranjero, vivieron en Cuba los padres, regresaron. Sí, así tuvieron una vida un poco transhumante, ¿no? Así es, y Jaime se fue yo diría que relativamente joven, se fue a México para estudiar, perdió el tiempo un rato. Pero fue a estudiar medicina, ¿no? Fue a estudiar medicina, por eso decía que perdió el tiempo un rato en medicina. Pero ahí se identificó con la idea de la muerte, ese tema. Es probable que ahí le haya agarrado pavor a la idea de la muerte al ver los cadáveres en el anfiteatro. A la tanatología. A la tanatología. Y se fue corriendo a Filosofía y Letras. Regresó primero, se dedicó a vender telas o a la mueblería de su hermano y luego regresó a Filosofía y Letras. Bueno, ahí yo creo haber conocido a Jaime porque había un círculo en Mascarones, en la Facultad de Filosofía, por los años 51-52, en torno a una revista que se llamaba Ideas de México, donde estaban varios hijos de refugiados españoles, entre otros. ¿Que no era la que dirigías? No, yo era secretario de la revista Medio Siglo, que nació 2 años después en la Facultad de Derecho. A mí ya me tocó la siguiente generación de poetas chapanecos, que es Juan Bañuelos, que es Heraclio Cepeda, y luego Óscar Oliva. ¿Cuál es ese ambiente cultural? ¿Cómo hay esa transculturación de ida y vuelta de Jaime de Chiapas a México, de México a Chiapas? ¿Cómo se da todo eso? ¿Y cuál es la influencia que él tiene? Se habla de una gran cercanía de él con los grandes profesores de la Facultad de Filosofía, incluyendo los grandes maestros españoles, como José Gauss y Eduardo Nicol. ¿Hay una traza de ello en la obra de Jaime? A todo esto, te comento, maestro, que incluso hay una confesión de parte del poeta respecto de la forma, de la dureza esta que hablaba, de la que hablaba Andrés, del padre de Jaime. Pero es su obra mayor la que le dedica al mayor Sabines. Sí. ¿Cómo decirle que ya no quiere estudiar medicina, ¿no? Entonces, cuando le dice que ya para esto ya llevaba más de 2 años, cuando viene de vacaciones y en una de las tardes estas entre la tienda, el café y la muchachada aquí en Tuxtla, pues tiene que encarar, ¿no? Y decirle, él había dado vueltas. En ese tiempo era muy amigo, yo te comentaba de Lolita, Lolita Castro y de Rosario. Incluso él había pensado, por ahí él confiesa, de Rosario Castellanos, que los había nombrado como que fueran ellas prácticamente ahora sí que las encomendadas en decirle al padre, ¿no? Y por supuesto que montó en cólera, ¿no? El mayor, porque él quería un médico en la familia, ¿no? Pero no le tundió. No le tunde y él regresa y le dice, bueno, ¿y qué vas a estudiar, no? Y es cuando él escoge la carrera de Filosofía y Letras. Me recuerda la parte inicial de la biografía del Gabo García Márquez,
que va a abandonar derecho porque está haciendo periodismo y se va con la madre al pueblo, ¿cómo se llama? Aracataca. Y se van hasta allá y la madre lo lleva hasta la casa paterna que iban a alquilar, pues para decirle que no tiene más remedio, que tiene que seguir estudiando derecho. Y él ahí se faja con la madre y se va a escribir el periodiquito. Hay algo de similitud en eso, ¿no? Sí, hay mucho. Incluso, qué bueno que tocas el punto porque me habías preguntado ahora sí que fuera de cámaras, qué era lo que pensaba, ¿no? Esto ya una vez lo empalmamos, Jaime Sabines de Macondo, Jaime Sabines de Macondo, Jaime Sabines de bueno, García Macondo Márquez. Chiapas, vamos. Ahí Vamos van, a ir. ahí van de la Aquella tierra mano. cenagosa, es importante. Ahí van de la mano. No hay que forzarlo, pero hay que entrarle. Vas a ver que amanece García Márquez, premio Nobel. Sí. Y entonces voy a ver a Jaime Sabines y le digo, ¿qué opina el poeta Jaime Sabines del nuevo premio Nobel Gabriel García Márquez? Me dice, aquí lo tengo escrito, me dice, te voy a decir algo que no se lo dije ni siquiera a Cristina Pacheco, una compañera Sí, ¿cómo no? que conoces a Cristina. Antes que nada, Gabriel García Márquez es un poeta. Está bien. Curiosamente, tú ves cuando... Gabriel escribe en prosa. Y sí, y el Lo otro que es Jaime el poeta, hace ¿no? poesía. Solo faltó que Está dijera como que Molière, fuera un ¿no? gran narrador, ¿no? Sabines, que le hubiera devuelto la flor, ¿no? Pero en esa similitud, en ese mundo, era el irse al río, ¿no? Él confiesa en el libro de Carlos La relación con la naturaleza. La relación con la naturaleza. Y con la gente. Y con la gente. Allí está, en este libro de la Carla Zaresca. Hay que lo vea nuestro público, ¿verdad? Es un libro espléndido sobre la obra de Jaime Sabines. Hay mucho de ese Jaime Sabines del contacto con la gente y el contacto con la naturaleza, de cómo se va él sin ser vernáculo, ahí está el problema. La generación de Gabo, el boom de la literatura latinoamericana, tiene que ver también con la superación de toda la época de la narrativa costumbrista, de la de Rómulo Gallegos, de la de Mejel Asturias, de la de Quiroga. Están en la naturaleza, pero ya no son costumbristas. Pero ahorita que dices, qué bueno que lo dices, que lo refieras así, sin ser vernáculo. La única vez que lo fue y que se sintió mal fue en el homenaje a Bellas Artes, que ya le pedían como... Dice, me estaban mariacheando, dice. Entonces le decían, no es Tú que eres muera de amor. experto en la antropología ranchera. Sí, señor. ¿No? ¿Y por qué Juan, su hermano, parecía un charro de Jalisco? Acuérdate que Juan fue delegado del PRI en Jalisco. Mío. Sí, señor. Sí, yo le pedí que fuera por allá. eso lo mencioné. Un gran amigo. Y Juan hizo un papel... Y por eso le pedí que fuera allá, porque era muy leal y porque tenía tipo de charro. Era un poco un Jorge Negrete del sureste. Hizo muchos amigos en Jalisco, todavía lo recuerdan hoy a Juan Sabines. No, pero te decía pues que le Estamos gritaban, conectados. si estabas ahí, tú debes recordar muy bien que le gritaban, no es que muera de amor, o le gritaban los amorosos, y ya de plano le decían, en la 249. Sí, le decían Entonces dice, Camino me de sentí Paz. mariachi, dice Sabines, ¿no? Sí. Porque ahora ¿cuál es canto? Pero tú tienes una idea, bueno, esta joven poeta tiene una anécdota, una historia que nos va a contar, porque ella conoció a Jaime Sabines por teléfono, como ahora se conoce por internet, como así si es. estuvieras conociendo a Ricky Martin, por decirte algo, por internet. Entonces tú eres una joven poetisa y le empezaste a escribir. Y quiero aquí conectar este despertar de la juventud de la poesía que provocó, aparte de Chiapas, que es ya al cuadrado, Jaime. ¿Cómo lo conectaste? ¿Por qué lo buscaste? ¿Y qué pasó en esa relación? Bueno, ya de por sí Jaime Sabines era muy leído en casa. Tanto mi hermana como mi papá y la familia leíamos a Jaime Sabines, lo admirábamos, no lo conocíamos personalmente. ¿Tú eres una seguidora poética de él o una innovadora? Somos seguidoras poéticas de Jaime Sabines. Sí, entonces lo admirábamos desde muy chiquito. Yo recuerdo que mi papá tenía en su biblioteca oral la primera edición y entonces lo veíamos mi hermana y yo como
como una joya que tenía mi papá y ese libro, ¿no? Pero nos decía, van a entrar a la biblioteca, pero regresan el libro porque la tenía bajo llave para que no... prestaba. Prestadito nada como más. Como la Biblia. Así. Todo el mundo la leía, sí. Pero la volvía a poner en el tabernáculo. Y tenía también después el de Joaquín Mortiz, el que había salido, uno de pasta verde. Y lo leíamos y nos encantaba, sobre todo el poema de A estas horas aquí, también el poema de la tía Chofi, que nos encantaba, porque nosotros vivimos, bueno, mi familia pasó parte de su infancia en Berriozábal, ¿Pero cómo fue donde esa está relación? enterrada la tía Chofi. Por teléfono. Bueno, ¿creías que era su admiradora? Pues yo no sé si creyó que era, bueno, sí sabe que era obvio, ¿no? Porque pues yo le decía, fíjese que hice un poema y está dedicado a usted, porque yo no... Fue un amor platónico, poético, telefónico. Pues sí, fue una admiración. Un amor alámbrico. Un amor a través de las... un amor alámbrico. A través de las ondas hercianas, dice, ¿no? Entonces, cuando yo le hablé, porque yo no tenía el teléfono, un amigo periodista me decía, bueno, a ti que te gusta la poesía, háblale a ver qué pasa, ¿no? Entonces le hablé, me contestó y así empezó la amistad y empezamos también yo le mandaba cartas, él de repente me contestaba. ¿No contestaba? Sí, algunas veces. ¿Era sí. epistolar o no era epistolar? No, no era epistolar, no. O sea, yo mandaba. Después supe que la colección de esas cartas está por algún lugar, sí la guardó y sé con qué persona la tiene. Las cartas y los poemas. ¿Pero trabajaron que yo poesía juntos? Yo le mandaba mis libros o mis ¿Tú poemas. Libros de poesía? Y el primer libro que yo hice, que se llama Para decir mañana, que fue publicado en 1991, cuando el doctor Andrés fue director del Instituto Chiapaneco de Cultura, salió publicado gracias a que don Jaime me dijo, ahora sí, ya te puedes aventar al ruedo. Con esas palabras me lo dijo. Porque le mandaba y me decía, no, todavía no, espérate tantito. Pero ¿cómo la poesía requiere maduración cronológica? Ahí no lo veo. Pues yo no sé, a lo mejor yo pienso que era los grandes poetas. La selección, mismo, ¿no? El mismo. Él es precoz. Yo me imagino que la selección de poesía o de poemas que yo le mandaba, tal vez decía, bueno, esto no ha cuajado o no sé. Entonces, hasta que le mandé lo que se llama... ¿Cómo era como amigo? Como amigo era un ser muy generoso, muy, a pesar de que ya tenía el reconocimiento más que nada y la fama que él tenía como poeta, era un hombre muy humilde y muy generoso. Muy sencillo, y que además recomendaba maneras, lecturas. Los hijos del mayor muy sencillo. Tenían no soberbia, pero eran muy orgullosos. No, a lo mejor a lo mejor no tanto la humildad, sino la sencillez, ¿verdad? La sencillez, para decirlo con una palabra más propia. Y era una persona que siempre me decía, es que debes recurrir a los clásicos, es que debes leer la Biblia, porque era lector de la Biblia. Sí, y también leía mucho lo que era el Eclesiastés, siempre nos lo decía, lo que era formación religiosa el libro o cultura de literaria Job, clásica. ¿verdad? Formación religiosa o cultura literaria clásica. Pues yo creo que era como literatura. Igual las dos cosas, sí. El último, de los últimos poemas más bien, ahora sí que podríamos decir los últimos, no los más recientes, sino con los que ya va cerrando él el capítulo final. De su vida. Está un poema que me encanta Dios. Hay un cristianismo singular en el sureste, y no estoy hablando del crecimiento de las llamadas sectas, que no son sino organizaciones religiosas distintas a la católica en el sureste, que tienen que ver con la lectura de la Biblia. De eso tenemos que ocuparnos también. Sí. No por el lado de la ortodoxia católica, sino por el lado de una cierta heterodoxia. ¿No es así? Sí, y no necesariamente desde un punto de vista sistémico, sino de fe. Son dos cosas. Es decir, hay un protestantismo, que me perdonen mis amigos de la Iglesia Católica Avanzada en Chiapas, la Iglesia Católica es heterodoxa y el protestantismo lo es también. ¿Voy bien o voy mal? No, estás bien. Es una singularidad chiapaneca. Vamos a ir a la segunda parte, ¿eh? Vamos. Creo que vamos entrando a temas interesantes. Muy bien. ¿no?